Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Hoy les acercamos un programa cargado de solidaridad, un programa cargado de atención a los que más nos necesitan aquí en Encuentros, el programa de la actualidad diocesana. Vamos a acercarles esta campaña de Manos Unidas que la entidad ha presentado esta misma semana, con la que este año quiere concienciar de lo importante que es que tengamos presente a los países más desfavorecidos, a las más de 800 millones de personas que pasan hambre en todo el mundo, porque nuestra indiferencia les hace caer en el olvido, Marta. Así es, Samu. Y además esta semana también se ha celebrado otra jornada, la Jornada Mundial contra la Trata de Personas, una lacra social que tampoco debemos olvidar. Les vamos a contar cómo se ha unido nuestra diócesis a la celebración de esta jornada y qué entidades centran su labor en las víctimas de las tratas. Pues con estos temas, con muchos más temas, empezamos ya Encuentros. La crisis derivada de la pandemia ha supuesto para la sociedad un shock sin precedentes. Así lo refleja el informe FOESA 2022 sobre exclusión y desarrollo social de la Comunidad Valenciana que se presentó esta misma semana en Cáritas. Una crisis que ha acentuado todavía más la desigualdad, la exclusión en su vertiente más severa. Este informe ofrece una radiografía sobre la pobreza y la exclusión social en nuestra comunidad. Sus datos constatan los graves efectos de la crisis provocada por la pandemia. Unas cifras que desde Cáritas Diocesana consideran que deben hacernos pensar qué modelo de sociedad queremos. Que sea una sociedad que integre y no que excluya, que pase de la conexión al vínculo y que no abandone sobre todo a los que más sufren. Este informe nos tiene que apelar, nos tiene que hacer repensar a qué modelo de sociedad queremos. Una sociedad que no excluya, sino que integre. Una sociedad que pase de la conexión al vínculo. Una sociedad que no abandone a aquellas personas que más están sufriendo, que por desgracia son muchas. Una sociedad que no exija a las personas que viven en el ámbito de la vulnerabilidad que sigan siendo héroes, sino una sociedad que se ponga al lado de ellas y que sea capaz de caminar a su lado. Por lo tanto, tenemos mucho que hacer, mucho donde incidir, pero afrontamos estos retos con la esperanza de al menos señalar, al menos denunciar, anunciar, proponer y sobre todo trabajar. Pues precisamente en esa exclusión severa que ha puesto de manifiesto esta pandemia es donde Cáritas se hace más presente que nunca, ya que durante toda la pandemia Cáritas nunca cerró sus puertas. De una forma u otra, adaptándose a las circunstancias, continuó al lado de los más necesitados, demostrando así que se pueden buscar soluciones alternativas para seguir atendiendo a los más desfavorecidos. Tres palabras, que son la entraña de Cáritas, son la entraña. Cercanía, misericordia y ternura. Como actitudes de vida para nosotros, como Cáritas diocesanas, y también como compromiso, no solamente son gestos hacia afuera que de alguna forma nos identifican, sino que es nuestro quehacer. La cercanía es estar al lado del que sufre, la misericordia es sufrir con el que sufre, la ternura es acariciar con al que sufre y al mismo tiempo dar respuesta a sus necesidades. Es impresionante, a mí me impresiona cada día lo que Cáritas es y lo que Cáritas hace. Porque siempre queremos ir mucho más allá de nuestras posibilidades y lo hacemos. Nos metemos permanentemente en líos que nos complican la vida afortunadamente, pero luego vemos los rostros de los beneficiados que sonríen, que agradecen, que viven, que recuperan su dignidad y su libertad. Por eso creo que nunca serán suficientes las gracias que podamos dar a Cáritas como institución, a Cáritas como familia, por su tarea y por su entrega generosa. Este informe pone además de manifiesto cuáles fueron los colectivos más afectados y los nuevos factores de exclusión, como las dificultades en el acceso a la vivienda, el empleo o la salud. Y otro dato importante de este informe, en la Comunidad Valenciana, Cáritas atendió a más de 124.000 personas a través de sus 686 Cáritas parroquiales y con la ayuda de más de 8.000 voluntarios. Ha habido un incremento importante, también en España, pero en la Comunidad Valenciana, de los casos de exclusión severa, de las situaciones más críticas.
y ha habido un deterioro importante del otro extremo, de las situaciones de integración plena, los que están en unas condiciones más privilegiadas. Por tanto, esta combinación lo que hace es erosionar la capacidad de las familias, llevarlas al extremo, a cada una dentro de su cajón, las que están integradas en la parte más baja de la integración y las que están excluidas en las situaciones más críticas. Por tanto, esto nos debe situar como sociedad en una posición de alerta. Es cierto que venimos de una crisis, de un tsunami, de algo absolutamente inesperado, pero también es cierto, y la historia nos dice, que cada vez que viene una crisis, las bolsas de exclusión y de pobreza se incrementan y después, con la recuperación económica, no reducimos esas bolsas de exclusión y pobreza. Es un riesgo, es un reto que tenemos por delante, sacar a muchas personas de estas bolsas, de estas situaciones de pobreza y exclusión. Cambiamos de tema, pero seguimos hablando de ayudar, porque Manos Unidas ha presentado esta semana su campaña para este 2022. Bajo el lema "Nuestra indiferencia los condena al olvido", esta ONG católica continúa denunciando las desigualdades que afectan a la población mundial y que cronifican el hambre y la pobreza. Este año nos invita a tomar conciencia de que la visibilidad de los más vulnerables depende de nuestra mirada, Samu. Sí, en el cartel de esta campaña podemos ver el rostro de una mujer africana que poco a poco se va desdibujando, con el que la entidad quiere representar el olvido por nuestra parte de los más necesitados. Es una denuncia de la indiferencia de los países ricos hacia millones de personas de los países del sur, que tienen rostro, que tienen sentimientos, que tienen necesidades básicas y que están privadas de los derechos fundamentales y de su dignidad. Ana Ruiz, delegada de Manos Unidas en Valencia, nos cuenta algunos detalles de esta campaña. Esta es nuestra 63 campaña y este año, el 22, lo vamos a dedicar a trabajar mucho sobre la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Creemos que es algo muy importante a nivel global, a nivel mundial, que todos los países se han puesto de acuerdo en acabar con la desigualdad y con el hambre en el mundo, que es realmente nuestro principio básico desde que fuimos creados. Bueno, pues precisamente estas personas de los países en vías de desarrollo, que es donde Manos Unidas realiza sus proyectos, están más necesitadas que nunca. Entonces, pues apelo a la solidaridad de todos los valencianos, que no caigan en el olvido, que no sean personas discriminadas en todos los aspectos, sino que por ser hijos de Dios tienen el derecho a la dignidad de cualquier persona, y nosotros tenemos también la obligación de ayudarles dentro de nuestras medidas. La presentación de la campaña contó también con el testimonio de la misionera Manoli Nieto, hermana trinitaria que ha realizado su labor en Perú, Colombia y Madagascar. En Perú eran conocidas como las madrecitas. Allí daban clases, visitaban a los presos y ayudaban a los campesinos. Pero el apoyo a estos colectivos más desfavorecidos acabó obligándoles a marcharse porque estuvieron amenazadas por las autoridades. Ella misma nos va a contar su experiencia en otro de sus destinos, en Colombia. Y en los albergues estuve 2 años y medio siendo la mami de 70 niños que no tenían ni padre ni madre. Tenía habitaciones con camitas para los niños y literas. Yo tenía una habitación para mí, pero con literas para los niños pequeños. Y la primera noche que dormí allí, cuando me levanté al aseo y cuando volví tenía la cama llena. Nos hemos venido a dormir con usted. ¿Qué niño no ha ido a la cama de sus padres cuando es pequeño? Esos niños no lo habían hecho nunca. Y entonces amanecí pues con 20 criaturas encima. Y yo le digo a Colombia, lo mejor de mi vida te lo has quedado tú, de los 30 a los 40. ¿Qué no se hacen con esas fuerzas? ¿Y yo qué me traje a cambio? La ternura. Creo que en nosotras las religiosas que no tenemos hijos, ese sentimiento es muy difícil de despertar. Creo que solamente teniendo hijos se puede despertar ese sentimiento de ternura. Y ese fue mi regalo, el regalo que me hizo la congregación y Dios.
el que deje padre, madre, hermanos, hijos, le daré 100 veces más y luego la vida eterna. Toma. O sea que yo ya he tenido el pago. Yo tenía más de 100 niños que me decían mami. Pues recuerden, este mismo domingo, colecta especial en todas las parroquias para colaborar con esta ingente labor de Manos Unidas, cuyo objetivo es paliar el hambre en el mundo. Les recordamos algunos datos: más de 800 millones de personas pasan hambre en el mundo y según cifras de 2021, la desigualdad en el reparto de las riquezas es escalofriante. El 1% de la población adulta disfruta del 43% de la riqueza mundial y por el contrario el 54% de la población adulta del mundo se tiene que conformar solo con el 2% de la riqueza mundial. Así que algo falla en este modelo económico mundial. Y como les avanzábamos al comienzo del programa, la Diócesis de Valencia se suma también a la celebración de otra jornada, la Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas. Una jornada que busca dar visibilidad y concienciar sobre este drama tan invisible para la sociedad. Dentro de la Iglesia en Valencia existen varias entidades que trabajan para ayudar, para acompañar a las víctimas de la trata. Todas ellas conformaron hace unos años el Grupo de Trata de la Diócesis de Valencia, con el objetivo de compartir experiencias, colaborar, sumar esfuerzos. Este grupo lo forman Cáritas Diocesana de Valencia, Villa Teresita, el Servicio Jesuita Migrantes, la Congregación de Adoratrices, Fundación Amaranta y la Cátedra Escolas Ocurrentes de la Universidad Católica de Valencia. Además, este grupo se encuentra integrado dentro de la Delegación Diocesana de Migraciones del Arzobispado de Valencia. Con motivo de esta Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas, estamos todos convocados, recuerden, a una vigilia de oración el próximo 25 de febrero a las 8 de la tarde. Tendrá lugar en el Centro Arrupe. Rapids raging in her chest. See her body flying over. Fue difícil, pero gracias a Dios, pues, porque es que nos metían en la cabeza de que no podíamos acercarnos a nadie, ni decirle a nadie, ni mucho menos buscar a la policía. Pero en el momento que, bueno, hay gente que se dedica a trabajar, a dar charlas en los pisos, de chicas que están en prostitución. Entonces me encontré una persona y me derivó a un psicólogo. Cuando hablé con ella sentí como que ya podía, pues, hablar con otra persona que no fuera el círculo, porque cuando uno está en eso, el círculo es todo prostitución, todo drogadicción, todo alcohol, entonces no haya con quién. Comenzamos nuestra habitual ronda de noticias con la festividad que tuvo lugar ayer, la de Nuestra Señora de Lourdes. La Iglesia celebró la Jornada Mundial del Enfermo. Nuestra diócesis se sumó también a las celebraciones con una Eucaristía presidida por el Cardenal Cañizares en la Catedral y con la tradicional procesión de antorchas por el interior del templo con la imagen de la Virgen de Lourdes. Y la imagen peregrina de la Virgen de los Desamparados visitó la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles en el barrio valenciano del Cabañal, con motivo del centenario de la Corporación Armada de Longinos de la Semana Santa Marinera. Durante su visita, la imagen de la patrona recibió las ofrendas de los devotos, presidió varias celebraciones y eucaristías y recorrió las calles del barrio valenciano. Y la parroquia de San Nicolás de Valencia celebra el 25 aniversario de la restauración de su órgano y con motivo de esta celebración ha organizado un ciclo musical de conciertos. Todos los domingos de este mes a las 6:30 de la tarde podrán disfrutar de obras compuestas por músicos valencianos, especialmente de piezas que se conservan en el mismo archivo musical de la parroquia. Y la Universidad Católica de Valencia, la Universidad Cardenal Herrera CEU y el Pontificio Instituto Teológico San Juan Pablo II han organizado un congreso para profundizar en la exhortación apostólica Amoris Laetitia sobre la belleza y la alegría del amor conyugal y familiar. Tendrá lugar los próximos días 14 y 15 de febrero en la sede de Santa Úrsula de la Universidad Católica y también en el Palacio de Colomina.
Y el Grupo Valenciano de Música Católica Tras sus Huellas entregará hoy sábado la imagen peregrina de Nuestra Señora de Fátima al Grupo de Oración de Jóvenes de Fátima de la Comunidad Valenciana. Tendrá lugar a las 7 de la tarde en la parroquia de San José Obrero. Precisamente este grupo musical fue nombrado Grupo Oficial del Apostolado Mater Fátima Peregrina de España. Pues ya saben que estas noticias, que muchas más noticias las pueden encontrar cada día en archivalencia.org. También pueden leer el semanario diocesano para aula y les esperamos en nuestro canal de YouTube, youtube.com/archivalencia. Suscríbanse si quieren estar al día de los últimos vídeos que subimos. Pues los jóvenes de la diócesis se volvieron a reunir en la Basílica de la Virgen para rezar juntos en una nueva vigilia de oración juvenil. El encuentro estuvo organizado, como siempre, por la Delegación de Infancia y Juventud del Arzobispado y estuvo presidido por el obispo auxiliar de Valencia, Monseñor Arturo Ros. Jóvenes procedentes de diferentes parroquias y localidades de la diócesis participaron con sus rezos y con la adoración en silencio ante el Santísimo. En el encuentro también se informó a los jóvenes sobre las actividades organizadas desde el Arzobispado. Entre ellas, ya lo saben, lo hemos hablado en otros programas, la Peregrinación Europea de Jóvenes a Santiago de Compostela, que tendrá lugar entre los meses de julio y agosto. Las próximas citas para la oración juvenil en la Basílica será el viernes 4 de marzo. Marta. Y además, como ya sabéis, todos los jóvenes podéis participar cada semana en el encuentro Jóvenes que dejan huella, una cita para la oración y el acompañamiento espiritual que se celebra todos los jueves a partir de las 7:30 en la iglesia de San Lorenzo. Precisamente este curso, estos encuentros han sido programados como camino de formación y preparación para esa peregrinación de la que hablaba Samu, para la peregrinación a Santiago de este verano. La parroquia de Canet de Berenguer ha presentado este viernes, el proyecto de restauración de su fachada, que incluirá la recuperación del aspecto original del campanario, tal y como era antes de que fuera destruido durante la Guerra Civil. Una intervención que ha puesto en valor el increíble patrimonio que esconde este templo, ya que durante las catas previas a la restauración se han encontrado pinturas del siglo XVIII y elementos arquitectónicos de época romana. Vamos a verlo. Hemos ido haciendo una serie de trabajos que aparecen reflejados y que son el cimiento de lo que es ahora el proyecto, que es la restauración de la fachada y terminar el campanario tal y como estaba antes de la guerra. El campanario, cuando terminó la guerra, se terminó como se pudo y ahora pues la idea es recuperar esa imagen anterior a la Guerra Civil. El campanario sufrió una mutilación importante y lo descabezaron. Desmontaron lo que es el cuerpo de remate y el cupulín y ahí montaron no sé qué, exactamente no hay información suficiente para decir lo que acabaron de hacer, pero lo que está claro es que lo descabezaron. Y ahora lo que tratamos de hacer es configurar la originalidad del campanario, o sea, volver a recuperar el campanario en su estado original. El campanario tiene también y está pensado para ser visitable, es decir, lo va a recorrer desde su parte de la sala de campanas hasta arriba una escalera de caracol en hierro para que todo el mundo que venga a Canet pueda visitar el campanario. Y las campanas están hechas también precisamente para que los que suban al campanario puedan descubrir qué es lo que dice cada campana. Es decir, cada campana lleva una poesía que habla de lo que hace la campana. Es decir, cómo las campanas sirven para llamarnos a la alegría, para llamarnos al duelo, cómo las campanas sirven para alabar a Dios, para dar gloria a Dios, cómo las campanas sirven para avisarnos del paso de las horas. Bueno, pues todo eso está recogido en cada campana en unos versos que aparecen ya fundidos también junto con la campana, para que los que suban pues también sea una catequesis para ellos saber por qué suenan las campanas en una iglesia.
Junto con ese trabajo, y a la vez que se hacían las catas para ver el tema del campanario y el tema de la fachada, pues han ido apareciendo cosas muy curiosas en la parroquia, como son unos grafitis de unos barcos del siglo XVIII, exvotos que se hacían a la Virgen. Son unos exvotos que nacen de la devoción de la gente, una devoción que nace cuando el cardenal Viterbo viene a recalar en las costas de Canet por una tempestad, y son unos marineros de Canet los que rescatan al cardenal y a su séquito, lo traen a Canet. El cardenal, agradecido, les regala una imagen, un icono de la Virgen. 2 años después, por unas pestes, la gente de Canet se aclama a esta imagen de la Virgen y encuentran la sanación. Ellos enseguida, como respuesta y en agradecimiento, lo que quieren es nombrar la patrona de Canet. Y así 2 años después de que la imagen llega a Canet, se pide a Roma y así el Papa lo concede, y desde ese momento la Virgen es patrona de Canet. Ya con el templo nuevo, la Virgen se coloca en la capilla de la entrada de la iglesia, y pronto los marineros lo que quieren es un lugar para la oración, para realizar sus exvotos a la Virgen, sus peticiones, sobre todo cuando los barcos llegaban al puerto de Canet, un puerto que era un puerto de mercancías importante ya desde el tiempo de los romanos, y tenían que quedar en cuarentena en el barco hasta que, una vez pasada la cuarentena, pudieran bajar a tierra. Las mujeres y los niños y los hermanos de los marineros que quedaban aquí en tierra podían ver el barco, pero no sabían quién estaba vivo, quién no estaba vivo y qué es lo que estaba ocurriendo en el barco. Por lo tanto, venían aquí a este lugar que estaba sobre la capilla de donde estaba la Virgen, y allí hacían sus exvotos, es decir, dibujaban un barco o el tipo de barco el que estaban esperando, y allí era una manera de decir: protege de las fiebres a los marineros que están en cuarentena en aquel barco. Cuando el barco desembarcaban los marineros de aquel barco, entonces volvían a dar gracias a la Virgen, y entonces colocaban los difuntos, marcaban los que habían fallecido y daban gracias a Dios por los que habían sobrevivido. Esos grafitis, cuando se hicieron en su momento, eran unos grafitis con dibujo y también con color. Lo que pasa que después sabemos que por las pestes había la costumbre de encalar siempre para desinfectar las paredes y desinfectarlo todo. Ese trabajo también de restauración, una vez terminemos lo del campanario y la fachada, será pues devolver a este lugar, ese oratorio, ese lugar de oración a la Virgen, recuperando todos aquellos exvotos que se puedan ir recuperando. Y también ha ido apareciendo el grafitis en la parte de la muralla exterior de donde está la iglesia. Han aparecido también algunos elementos arquitectónicos del 18, pero también algunos anteriores, de época romana, y aparecen como indicaciones de que este lugar de culto ya era un lugar de culto también en tiempo romano. Es decir, son cosas muy curiosas, como también que la iglesia sea un edificio fortificado, que dan y hacen de esta iglesia de Canet un edificio singular dentro de toda la arquitectura, al menos de Canet. Pues para finalizar les traemos unas imágenes que seguro que ya han oído hablar de ellas o las han visto. Las de la audiencia de esta semana del Papa Francisco, que tuvo un cariz muy valenciano. El Santo Padre saludó a las falleras mayores de Valencia que se encontraban en Roma realizando el reportaje fotográfico del extra de fallas del periódico Levante. Durante el viaje estaba previsto acudir a la audiencia. Sin embargo, de forma casi providencial, las falleras consiguieron un lugar privilegiado. Aquí lo vemos, que hizo posible su encuentro con el Papa. Así es, Carmen Martín y Nerea López pudieron conversar un rato con el Papa Francisco, quien nada más verla reconoció la indumentaria valenciana. Las máximas representantes de nuestra fiesta entregaron al Santo Padre el libro de las fallas como Patrimonio Cultural de la Humanidad, editado por Junta Central Fallera. También le dieron una fotografía de la ofrenda a la Virgen de los Desamparados. Todo ello fue en el marco de una audiencia en la que precisamente el Papa Francisco dedicó su catequesis a San José.
Pues con estas imágenes de nuestras máximas representantes de las fiestas falleras, cuando quedan unas poquitas semanas para celebrarlas, junto al Papa Francisco, con ellas nos despedimos, no sin antes agradecer el trabajo de nuestra compañera Esther Alcalá y de todos los compañeros que hacen posible este programa. A todos ustedes, muchísimas gracias por su atención, les esperamos la próxima semana. Muchas gracias.